Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ventaja Podcast. Hoy tenemos a Luciano Moya de Ahora Servicios y justo ya nos estábamos arrancando en el episodio. Entonces, Sí. para ponernos en situación, Luciano, ¿qué, ¿quién es Luciano? ¿Qué hacías antes? ¿Qué haces ahora? ¿Qué hace ahora? Cuéntanos un poco para que no entremos en frío. Bueno, mi historia es bastante larga. Ok. Yo soy chileno, de origen chileno, pero salí de Chile muy joven, me fui a estudiar fuera del país. La verdad no he vivido en Chile desde principios de los 2000. Y, y básicamente, bueno, soy ingeniero, tengo un posgrado en una maestría en negocios, pero toda mi vida lo he dedicado a ser empresario. La vida, Ujú. por angas o por mangas, me ha llevado a tener que emprender. Y toda mi vida he sido emprendedor, empresario, dueño de empresas, y siempre en el sector de tecnología, ¿ok? Que es mi background. Y yo diría que a mediados por ahí por el 2015, 2016, eh, empecé a ver este explosión, ¿no? Y la tendencia que había con el crecimiento del capital de riesgo y las nuevas startups que se estaban generando, inicialmente en Estados Unidos, que el que creo yo genera y empieza a generar todo este boom es precisamente Uber. Ujú. eh, y de ahí esa tendencia se expande a Latinoamérica. Y la verdad es que me llamó mucho la atención lo interesante, ¿cierto? Que es la oferta en sí misma de valor de una startup, de utilizar tecnología para resolver un problema que tradicionalmente no es la mejor forma de solucionar, de la posibilidad de escalar, de la posibilidad de poder expandir tu negocio tan rápido. Y la verdad es que me pareció muy interesante lo que estaba sucediendo. Empezaron a generarse fondos de inversión importantes en Latinoamérica. Y bueno, todo ese boom empezó y en un punto de mi vida, hace 5 años atrás, tomé una decisión personal de decir, no, quiero yo tener mi propia startup. Y decidí fundar Ahora. Ahora, ¿por qué Ahora? Bueno, lo fundé con dos amigos míos que son mis co-founders. Pero básicamente entendíamos que eh, lo, lo que queríamos resolver era un problema muy básico, ¿cierto? En general para las personas, que en el caso propio mío y de mis co-founders lo vivíamos, ¿no? Que era la dificultad más que la dificultad, eh, todas las fricciones que implica hoy día tener que llamar a una persona para que te venga a ayudar a tu casa en alguna reparación, instalación o mantenimiento, ¿no? Y, y la verdad es que en ese momento, bueno, es un problema muy común. Y es un problema muy sencillo en términos como que conceptuales, pero lo cierto es que es muy difícil de solucionar. O sea, la solución de una problemática de resolver, ¿cierto? Un problema, un servicio que es netamente informal, ¿cierto? En tu domicilio, a Ujú. diferencia de pedir un Uber, ¿cierto? Que es más sencillo, tú conectas puntos, es transporte, pero ya cuando entras a la casa de un cliente, etcétera, evidentemente son otros los contextos, es mucho más complejo de solucionar. Y cuando, o sea, decidimos lanzarnos con Ahora para resolver esta problemática, y nos decidimos lanzar el día que vimos que había una gran oportunidad, o sea, había una gran oportunidad básicamente por un par de factores que nos dimos cuenta inmediatamente, porque antes de emprender Ahora, hicimos un research muy profundo del mercado de startups de servicio, de cómo lo estaban resolviendo, cuál eran las compañías que en ese momento, estamos hablando del 2018, etcétera, estaban, ¿cierto?, en este mercado en Latinoamérica. Y básicamente nos dimos cuenta de dos cosas muy sencillas. ¿Ya? La primera, y esto es muy fácil de entender, en Latinoamérica no existe un Uber de servicio. No. O sea, siendo un problema tan común, no hay una o dos compañías importantes o grandes que hayan resuelto este problema
a nivel regional. No existe. O sea, si hoy día tú quieres ir de un lado a otro, Uber. Si quieres pedir comida a tu casa, Rappi. Pero quieres pedir un servicio, no existe. No. Entonces, nos llamó mucho la atención. Ya eso era una gran oportunidad porque había un espacio vacío. Pero lo segundo que nos dimos cuenta, porque dijimos, oye, ¿por qué no existe ese Uber? Y ahí nos dimos cuenta de algo que era fundamental y que básicamente creo que al final del día nos dio ese empujón final, ¿no? Y básicamente nos dimos cuenta que todas las compañías que había en el mercado o que habían existido, porque han habido dos grandes referentes en este mercado, uno es Iguanafix, el otro es GetNinja, pero nos dimos cuenta que tanto esas empresas como muchas que hay incluso hasta el día de hoy, lo han resuelto o han tratado de resolverlo con un modelo de negocio de marketplace. O sea, en otras palabras, el modelo de negocio de todas estas empresas se basaba básicamente en ser unas páginas amarillas digitales, ¿ya? Un O sea, arbitraje. yo recluto técnicos, ¿ya? Los pongo en una bolsa y por otro lado tengo una plataforma digital que facilita básicamente que ese cliente o ese dueño de casa o dueña de casa que requiere un plomero, un electricista, lo que sea, pueda conectar con este grupo de gente, ¿ya? Pero, y ahí nos dimos cuenta que ese modelo, ¿ya? Es muy atractivo desde el punto de vista de escalar rápido, porque puede escalar muy rápido, pero es muy poco atractivo para el cliente final y para el técnico, porque no le agrega mucho valor. O sea, el único valor que tú estás agregando es solamente esa conexión. Pero cuando esa conexión ya se hace, ya tú como plataforma te haces prescindible. Sí. Y el agravante a eso, en un modelo marketplace, tú solo facilitas la transacción, pero en un servicio como el que estamos solucionando, hay muchas variables que tienen que ver con la garantía, la transparencia del servicio, el pricing, muchas cosas, e incluso una muy importante, que es el proceso de booking. Cuando digo el proceso de booking, es que lo óptimo, ¿cierto? Para un cliente decir, oye, yo quiero un servicio mañana a las 3 de la tarde y lo quiero solicitar en 2 segundos. No Sí. quiero que alguien me llame, no quiero que el técnico me diga, sí, puedo ir mañana a las 3, pero quizás llego a las 4 y mejor yo le aviso porque quizás llego a las 5. Sí. Entonces, nos dimos cuenta que ese modelo marketplace no agregaba valor. Y la conclusión de eso es que la frecuencia de uso o el retorno de esos clientes que piden por primera vez era casi cero. Y por otro lado, ese técnico que está en mi plataforma, una vez que ya conectó con el cliente, ya no me necesita. Por lo tanto, la fidelidad o la lealtad que ese técnico tiene con mi plataforma era bajísima. Entonces, de ahí se desprende que muchas compañías, y una muy importante como Iguanafix, digo, no me gusta hablar de la palabra fracaso, porque no existe el fracaso, Sí, no. pero finalmente terminaron desapareciendo. Porque evidentemente, una de las cosas que sucedió, o que sucede, es que si estás en el mercado B2C y con un modelo como este, la tentación es decir, ok, levanto mucho capital y ¿dónde lo invierto? En marketing. Adquisición. Y empiezas a comprar clientes, empiezas a comprar muy rápido, y ahí viene un poco toda esta distorsión que generamos las startups a veces, o los mismos venture capital, de exigir crecimiento. Pero tú puedes crecer muy rápido si inviertes en marketing, pero ¿qué tan sustentable y qué tan alta es ese retorno de la inversión que estás haciendo en marketing? Y el mercado B2C para un segmento como este es bajísimo. O sea, el B2C, básicamente, si no, el B2C puede ser básicamente también tu tumba, si no lo Sí. sabes manejar. Entonces, cuento largo corto, nos dimos cuenta que efectivamente si lo íbamos a hacer, si íbamos a construir ahora, no podía ser con la misma solución. Y como te decía, lo que nos motivó finalmente a lanzarnos fue precisamente entender que el desafío que había detrás para solucionarlo era muchísimo más grande y muchísimo mayor de lo que uno se esperaría. Y cuando vimos que era un desafío mucho más grande, ese desafío es el que nos llamó la atención. Porque claramente lo que teníamos que hacer era construir una plataforma completamente distinta.
a nivel de modelo, a nivel de tecnología, y eso fue lo que hicimos. Y así nos lanzamos en 2020 y después del 2020, bueno, hoy día yo ya estuve hace 2 años viviendo en México. Pero justo eso es la pregunta. Si no es un marketplace, entonces es un SaaS. No, eh, nosotros partimos de la base de dos cosas. Ajá. Los dos principales criterios que teníamos era, primero, que evidentemente si no íbamos a hacer un marketplace, la solución nuestra, la solución de ahora, debía tener dos componentes esenciales en los cuales todas estas compañías no se habían enfocado. La primera es tecnología, Ujú. ¿ya? O sea, un marketplace no tiene tecnología. O sea, es tecnológico, pero Sí, pero básicamente es una plataforma transaccional. Entonces, había un componente tecnológico que nadie había construido. O sea, había un tema tecnológico muy importante. Y por otro lado, que el modelo de negocio, así como la tecnología, también se enfocara fuertemente en el técnico. ujú, O sea, si yo no soy capaz de agregarle valor al técnico, si no éramos capaces de agregarle valor al técnico, básicamente también nos iba a suceder lo mismo que le habían sucedido a otras compañías. ¿Ya? ujú, Entonces, en nuestro modelo de negocio, tenemos una orientación muy fuerte a nuestros técnicos, donde incluso parte de nuestras métricas de medición son de impacto social. ¿Ya? ok, Para que te hagas una idea, los datos a día de hoy es que, por ejemplo, en Ecuador y en México, hoy eh, el promedio de ingreso mensual que tiene cualquier técnico con nosotros, derivado de los volúmenes de servicio, es casi 2 veces el ingreso mínimo en México y en Ecuador. ok, Ese es el promedio, pero en ok, el percentil alto, hoy día tenemos técnicos en Ecuador y aquí en México ganando entre 1.500 y 2.300 dólares mensuales, ok, y de una manera constante, ¿ya? ok, Eh, y a nivel tecnológico, ¿ya? Teníamos, como te decía, el componente tecnológico era esencial, porque lo que queríamos realmente y lo que entendíamos que la gente lo que quería era una solución tipo Uber. ujú, Cuando digo Uber, ya es una muy buena analogía, es que tú quieres un vehículo, un taxi, ¿cierto? Lo buqueas en 5 segundos, sabes el taxi que va a llegar, llega en el momento que lo necesitas, ya sabes la tarifa no ujú, depende del chofer, ajá, ¿ya? Y todas las condiciones del servicio, ¿ya? Evidentemente, hacer esta solución a nivel tecnológico para un servicio de valor agregado que entra a tu casa es infinitamente más complejo. ujú, Entonces, la base de toda la tecnología que hemos desarrollado tiene como componente esencial el que nosotros controlamos todo el proceso de servicio de manera digital y en tiempo real. Desde el momento que el cliente solicita un servicio que lo puede buquear igual como Uber, o sea, tú lo ujú, quiero hoy día a las 4, lo buqueo a las 4 y te va a llegar el técnico. Desde ese momento y durante todo el proceso de servicio, nosotros controlamos digitalmente, ¿cierto? Todos los eslabones de esa cadena de servicio. Y ese proceso incluye, adicionalmente, el hecho de que queremos brindar un estándar de calidad, que indistintamente vaya Raimundo o Luciano a tu casa, el servicio sea el mismo, el estándar de ujú, calidad sea el mismo. Y segundo, que el servicio tenga una garantía de ahora. O sea, el cliente hoy día cuando contrata ahora sabe que si tiene un problema, en menos de 24 horas lo tienes resuelto porque nosotros nos hacemos cargo digamos, de ese problema. Entonces, obviamente, y volviendo un poco al modelo, nosotros ocupamos un modelo de economía colaborativa, ¿ya? ujú, Entonces, es ahora el quien define el precio, las condiciones del servicio, es ahora el que te asigna el técnico, tú no lo ujú, seleccionas, ujú, yo asigno ese técnico en virtud de una serie de variables ok, y la principal es que esa es la persona mejor cualificada para brindarte el servicio. Y una parte que al inicio no habíamos visto, o más bien no habíamos visto como un potencial, sino que lo veíamos como una parte de la solución, es que, y aquí también fallaban mucho las otras startups, es que normalmente cuando tú ejecutas un servicio, ese servicio requiere insumos, repuestos o productos ajá, adicionales.
¿ya? Sí. Y normalmente esos insumos adicionales quedan en manos también del técnico, de lo que él te Ujú. entregue, que a veces hasta incluso te vende productos o refaccionados o usados, ¿no? Sí. Entonces nos dimos cuenta que esta solución también tenía que contemplar eh, esta solución de venderle al cliente todos esos insumos también a través de la plataforma. Entonces, ¿por qué? Porque queríamos garantizar el servicio. Si yo no tengo control de esos adicionales, pierdo Ujú. totalmente la trazabilidad y el control. Entonces, en nuestra plataforma también desarrollamos una solución de venta y logística de estos insumos, ¿ya? Ujú. Que a la postre ha resultado te diría, uno de los mayores aciertos que hemos tenido, porque por un lado, hoy día, cerca del 20% de nuestra venta se deriva Ujú. de esa venta adicional. Ok, ¿Ok? ok. Y segundo, al yo resolver esa problemática, le doy un beneficio adicional al técnico. ¿Por qué? Porque ese técnico ya no tiene, se hace mucho más eficiente, no tiene que gastar tiempo en él ir a comprar esos repuestos, Ujú. y ese Ujú. tiempo nadie se lo paga. Y tercero, que ya ese técnico no necesita capital de trabajo para financiar esa venta. Ujú. Entonces resultó una solución, digamos, clave a la postre que al inicio no lo entendíamos, ¿no? Me parece bien, bien interesante esa línea de pensamiento y es justo, fíjate qué curioso, porque en lugar de ser un marketplace es un matchmaking con fulfillment, ¿no? O con cadena de suministro en donde se garantiza la entrega del servicio. Pero Correcto. fíjate, ahorita me da como la curiosidad, más o menos, pero creo que, no creo, sé que tú sabes más o la aproximación o la respuesta. Apenas recientemente estaba visualizando, ya llevaba cierto tiempo con ese detalle, pero por ejemplo los carpinteros, Ujú. estas personas que te hacen todos los muebles o trabajan con madera o derivados de madera, cada vez hay menos y cada vez son más caros. Entonces la pregunta va por, ¿qué tanto impacto tiene la inteligencia artificial en el sentido de negocios que no van a ser o profesiones o arte, ¿no? O artesanos, que hay ebanistas, por ejemplo, que te hacen unas obras de arte, que, ¿y cómo lo visualizas, Luciano? O sea, Es ahí en una muy ahora buena se ve, pregunta y es una muy ajá, buena pregunta. Y de hecho creo que también tu pregunta me lleva también a uno de los motivos por los cuales también decidimos ok, solucionar este problema. Porque indistintamente de los adelantos tecnológicos que hayan hoy o a futuro, ujú, siempre el servicio va a ser lo más demandado. O sea, sí, digamos que hay temas que jamás van a poder ser reemplazados por ninguna tecnología. Y es ujú, lo que tú dices. No hay una tecnología, por lo menos hoy día o que yo vea a futuro, que sí, te reemplace que un carpintero vaya a tu casa y te arregle un anaquel. sí, Entonces, siempre va a ser digamos que producto de primera necesidad. Incluso te ujú, diría que cuando tú analizas o cuando, digamos, analizas el futuro, ¿cierto? De las principales o de las áreas de mayor crecimiento, de mayor interés a futuro, aparte de inteligencia artificial y todo esto, siempre el servicio como tal sí, va a ser siempre una tendencia. O sea, hay temas que van a ser jamás reemplazados. Eso nos gustaba mucho porque en las startups en general, como nuestras soluciones evidentemente se basan en sí, tecnología, hay un componente de riesgo importante, porque ¿qué pasa si el día de mañana hay un nuevo desarrollo tecnológico o un desarrollo mejor que el tuyo o una solución mucho más avanzada que la tuya? Evidentemente hay un riesgo importante a nivel tecnológico ujú, cuando estás en este tipo de negocios, ¿no? Pero en el caso nuestro, si bien hay un componente tecnológico importante, el riesgo, el riesgo de mercado ujú, no existe, porque el mercado siempre va a necesitar este tipo de servicio. ¿Me explico? exacto, Entonces, para nosotros, la tecnología que hemos desarrollado es un medio para atender a ese mercado. No es el producto en sí. ujú, No sé si me explico. sí, 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 ¿Ya? Porque si fuera el producto en sí, entonces el día de mañana hay un producto mejor y me ujú, reemplazan. ¿Ya? En este caso no. En este caso el producto, básicamente, y ahí vuelvo al tema de por qué es importante y el foco está en nuestros técnicos, en nuestro producto es el técnico.
Ujú, Ese es exacto. nuestro producto, ¿ya? Eh, ¿Cómo yo manejo todo por debajo? Con tecnología, pero es un enfoque muy diferente. Pero mi producto, lo que tangibiliza nuestra marca, no es la aplicación, no es la web app, no, es el técnico que entra a tu casa y te da un buen servicio. Ujú. Que al final, como dices, o sea, la herramienta es el acompañamiento del persona, producto, o más bien como el empoderamiento de todas estas servicios que, o sea, al final se necesitan y es una construcción constante y una evolución constante, por ejemplo, con PropTech y Contech, o sea, todos los materiales que van evolucionando en la forma de construir. Fíjate, Ujú, recordando unos amigos que trabajé un rato con ellos de Maui, que hacían, empezamos así, con servicios de limpieza y luego ujú. servicios profesionales. Y una estrategia que hacíamos era pegar calcomanías con QR debajo de los lavabos o de las cocinas o de los boilers, ¿no? En donde el plomero o el herrero o el carpintero iba a ver, ¿no? O como usuario, ¿no? Yo, habitante de una casa, voy y cuando me vinieron a hacer un servicio, una visita o cosas así, ahí veo la etiqueta y digo, ah, ya sé a quién llamarlo, ¿no? En el top of mind. Y entonces ahí, fíjate que ahorita que estabas platicando toda esta construcción, se me hace y me quedé pensando en lo de la inteligencia artificial. Ahora con los reconocimientos de imagen y cómo poder ver desde esa visualización y ese análisis, se pudiera llegar a automatizar de tal manera y tener un apoyo y un acompañamiento al profesional en donde sepa qué refacciones necesita. Digo, también es un arte, o sea, simplemente el mecánico y el plomero, a mí, yo no me meto en eso, o sea, de plano, no, soy de esos hombres de no hago esos trabajos, no porque no me interese, creo que es del lado o de la esencia masculina, siempre queremos herramientas y cosas muy guturales, Aunque nunca como la ocupes, pero las tienes. aunque- exacto, pero no me meto porque no sé, o sea, puedo perjudicar más de lo que puedo beneficiar. Correcto. Entonces, en esa cosa de cómo se va acompañando, y fíjate, identifiqué una cosa, Luciano, pero creo que es más prejuicio mío, si no, corrígeme, pero justo el emprender en una etapa más posterior de la post-adolescencia, que va de los 25 a los 30, a uno le da dos cosas: urgencia, o sea que ya no tenemos tanto tiempo, ¿no? Totalmente. Y templanza, en el sentido de ya cada decisión viene con un bagaje o un background y analizamos lo suficiente para llegar a tener la mejor decisión. ¿Es- ¿Estoy bien o sí estoy muy prejuicioso? Total, 100% de acuerdo en lo que estás comentando. 100% de acuerdo. Em, 100% de acuerdo. Ahí yo tengo varias visiones que me lo da la experiencia, ¿no? Ujú, Em, eh, la, la- la gran mayoría de startups, salvo algunas como ahora, han sido ujú, fundadas por gente muy joven, que es lo ujú, normal, ¿cierto? Pero también por el hecho de que como ese componente tecnológico es muy relevante, evidentemente, digamos que fundar una startup en función de una tecnología que tú mismo has desarrollado, has programado o lo que sea, evidentemente es lógico que en el mundo de startups eh, la gente es muy joven, ¿ya? ujú, Y eso hace que probablemente esa base tecnológica sea muy fuerte, ¿cierto? Desarrollada por el mismo fundador o lo que sea. Y eso sin duda. Pero al final del día, y yo creo que en cierta medida el último año, año y medio, que básicamente la burbuja de las ujú, startups se reventó, hay que volver a lo básico. Y lo básico es que seas startup o no seas startup, seas tecnológico o no seas tecnológico, al final del día eres una empresa sí, y tienes que manejar la compañía como una empresa. Y muchas compañías, ¿ya? Eh, fundada por gente muy joven, como te digo, es muy fuerte en tecnología, puede ser en marketing, pero al final lo básico de una compañía es
llevar bien tu contabilidad, llevar bien tus finanzas, tomar decisiones coherentes. Ujú, Y ese nivel de experiencia o expertise no lo tiene una persona joven. exacto. El manejar una compañía, no el emprender, ¿ya? No. El manejar una compañía requiere otros niveles de experiencia, conocimiento, lo que sea. Y si te das cuenta, muchas compañías, ¿ya? Que lamentablemente hoy día ya no están en el mercado, Ujú, no son porque el producto era malo, no ujú, son porque no había mercado, sino que terminaron muriendo porque no estuvieron bien administradas. sí. Entonces, eh, quizás te puedo poner un ejemplo un poco ácido, pero decir, bueno, es que se me acabó el runway, no logré levantar capital y tuve que salir. Ya, pero el motivo no es que se te acabó el runway, el motivo Ajá. no es que te quedaste sin capital, el motivo es que probablemente si tenías un buen producto, se tomaron decisiones equivocadas. Y normalmente esas decisiones siempre están por el lado de cómo quemas el dinero, en Ujú, dónde lo quemas y cuáles son tus estrategias para que, si, que ese dinero que estás quemando no lo veas solo en crecimiento, sino que lo veas también como tu futura fuente de rentabilidad. Y es por eso que el mercado, como te comentaba, en mi sector, el mercado B2C, ¿cierto? ujú, Es muy demandante de capital. El comprar sí, y adquirir clientes es muy costoso. Y a su vez, si no tienes una buena atracción, un buen engagement de ese cliente, básicamente lo que estás haciendo es comprar clientes y perder plata. Entonces, ujú, muchas de las compañías de mi sector que fracasaron o que hoy día no están, es porque levantaron millones y millones de dólares y se los sí, invirtieron todos en marketing. Claro, el primero, segundo, tercer año crecieron en clientes exponencialmente, pero ninguno de esos clientes volvió. Entonces, el día que se les acabó ujú, el dinero ujú, para invertir en marketing, te diste vuelta y te viste que no tienes clientes porque ya nadie te sí, utiliza. Entonces, y ese es un ejemplo muy sencillo de lo que creo que también ha sucedido en el ecosistema. Entonces, efectivamente, yo siempre digo que Dios me puso aquí por algo y creo que efectivamente mi experiencia, el haber sido empresario y mi carrera profesional, etcétera, es lo que me ha ayudado, nos ha ayudado a que en un sector tan complejo como el nuestro hayamos logrado salir de Ecuador, que es un país pequeñito, ujú. llegar a México y tener hoy día el apoyo de inversionistas y clientes como los que tenemos, ¿no? Y sin duda eso ha sido clave, creo yo, al final del día para que estemos donde estemos. Sí, y además también que hay un montón de palabras bien satanizadas, y pues como sabemos que como se maneja en los medios son un ente maligno, que va manejando toda el discurso. Y fíjate, es bien curioso cómo ahora está bien y es correcto decir emprendedor y está mal, y hasta los emprendedores lo he identificado, eh, decir que uno es empresario, porque el empresario es ese sujeto lleno de maldad que tiene esclavizados a los colaboradores y, o sea, como que una connotación tan negativa, cuando Sí, lo que realmente uno tiene que ser es un empresario hecho y derecho y salirse de los pañales y decir, ok, emprendedor sí, cuando estaba validando, pero hay que meter, como dices claramente, finanzas, administración, contabilidad, recursos humanos, y ya no es una cosa de vamos a probar, es que tiene que funcionar, correcto. No, ¿no? no, correcto, totalmente de acuerdo. Y siempre, siempre hay que distinguir algo, ¿no? Para mí digamos que un founder, un emprendedor, o como le quieras llamar, debe pasar, debe entender, ¿ya? Que uno en este proceso debe pasar por varias fases. Y Ujú, en cada fase uno tiene que ser consciente primero de cuáles son esas responsabilidades que tienes y los desafíos que tienes en cada una de esas fases. Y tercero, y muy importante, entender si tú eres la mejor persona cualificada para esa fase. Y te lo pongo de una manera muy sencilla. ujú, Tú partes siendo emprendedor, pero seguramente tu siguiente fase como founder, es ser ajá, el CEO. Y el rol de CEO es muy diferente al rol de un emprendedor, exacto, ¿ya? Y una vez que eres CEO, probablemente tu tercera fase final es ya ser empresario, ¿ok? ujú, Y un ejemplo muy sencillo es que quizás hoy día muchas startups muy grandes
el CEO, ¿cierto? No es el que la fundó. El CEO no es el emprendedor. El CEO es la persona que se seleccionó considerando que era el mejor recurso para administrar correctamente esa compañía. Ujú, Y la principal función, ¿ya?, de un CEO es básicamente hacer crecer el valor de la compañía. ujú, Es básicamente eso. Al CEO siempre se le va a medir por algo muy sencillo, el shareholders value, o sea, cuánto exacto. valen tus acciones. ¿Cómo has hecho como CEO que la acción de esa compañía suba? Y ahí es donde está el problema, porque las métricas, y para mí, y estas conversaciones las he tenido con mis amigos inversionistas, fondos de inversión, el problema es que los mismos fondos de inversión de riesgo eh, prostituyeron el mercado. Ujú, ¿Por qué? Porque por lo menos, y fíjate cómo ha cambiado el tema, ¿no? Hace 2 años atrás, cuando querías levantar capital, lo primero que los Venture Capital te preguntan son tus KPIs, tus sí, métricas de crecimiento, cuánto estás creciendo mes a mes, cuántos clientes tienes todos los meses. O sea, te miden con KPIs que en la práctica no son los que realmente sustentan y hacen rentable un negocio. ¿Me ujú, explico? sí, Entonces, claro, el problema es que hace 2 años atrás, si no estabas mostrando crecimientos del 100% mensual, nadie te invertía. Pero si veías esas mismas compañías, por cada cliente que crecías o cada venta que hacías adicional cada mes, por otro lado estabas perdiendo dinero. ujú, ¿Me explico? Hoy día ya la forma en que te evalúan ya no es esa. Ya es, ok, a ver, ¿cuánto es tu margen? ¿Cuánto estás perdiendo? ¿Cuánto es tu rentabilidad? ¿Cuándo vas a estar en números azules? O sea, las ujú, métricas han cambiado muchísimo, ¿ya? Y el problema, como te digo, es que creo que al final del día, creo como esencia de las startups está el hecho que tú puedes escalar muy rápido, abusando de tecnología. Entonces, claro, las métricas que te medían eran crecimiento. ¿Qué tan sí, escalable, qué tan rápido estás creciendo? Pero es perverso, eso era muy perverso, porque al ujú, final del día podía estar creciendo muy rápido, podía estar vendiendo muchísimo, pero por otro lado tenías una pérdida eh, horrible. Y eso fue lo que pasó con muchas compañías y por eso hoy día el mercado cambió completamente. La forma en que te evalúa hoy día un inversionista no es la misma. sí, sí, no, ha cambiado radicalmente. Oye, Luciano, déjate hago unas preguntas rápidas para ir cerrando, porque si no nos vamos a quedar aquí de todas las veces, Sí, está sí, súper sí, sí. interesante. Y ya, escuchando lo que mencionas, tienes un cliente nuevo. Entonces voy a pedir ahí por ahora, porque tengo aquí unas cosas que arreglar. Entonces ya, capturado uno. Bueno, avísame por favor y pide el servicio y después me cuentas cómo te fue. Sí, yo de Mystery Shopper, yo te doy toda la retro. Seguro que sí, seguro Este, que sí. ¿cuál es el software o aplicación que usas en el día a día para trabajar? O sea, el que más usas. A ver, aquí está el tema. Eh, Quizás he hablado poco de esto porque quizás no era relevante, pero eh, el desarrollo tecnológico que nosotros hemos realizado internamente, nuestro backend, Ujú, eh, voy a sacar pecho y no eso, quiero ser arrogante, pero nadie lo ha desarrollado en Latinoamérica. ok, Solamente deja explicarte algo. Hoy día yo en mi sistema, yo incluso tengo integrado hasta mis finanzas. O sea, yo hoy ok, día sé exactamente, yo incluso todas nuestras iniciativas de marketing ya están integradas a nuestro backend. Están totalmente integradas a los diferentes sistemas con los cuales hacemos campañas, etcétera, ¿ya? ok, Y voy un paso más allá para que entiendas hacia dónde fuimos, ¿ya? ajá, Hoy día el 80% de nuestro mercado es B2B. Te quiero poner un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy día con ujú, clientes como Liverpool, con clientes como Radio Shack, Office Depot y otras marcas, porque entendimos que el mercado B2C no podía ser nuestro mercado principal por lo que te había comentado, sí, lo ineficiente que es esa inversión. Entonces dijimos, ok, claramente nuestro desarrollo tecnológico tenía un potencial en el mercado B2B que hoy día nos posibilita
ayudarles a retailers, marcas, etcétera, a solucionar de una manera excepcional la problemática de postventa de servicios, ¿ya? Y te explico un ejemplo. Hoy día, un cliente de Liverpool compra una lavadora, ¿ya? E inmediatamente nuestro sistema está integrado. Nuevamente, no somos marketplace, somos una plataforma de servicios. Nuestro sistema está integrado al CRM de nuestro cliente B2B, en este caso, por ejemplo, Liverpool. Y en el momento que el cliente compra el producto, desde ese momento, yo ya tengo toda la información del cliente, la ubicación de donde se le va a entregar el producto y todos sus datos personales. Hace un año atrás, tú comprabas el Liverpool y tenías que esperar que te entregaran el producto, Sí. te llamara un call center, te agendaran el servicio y probablemente desde que te recibes el producto hasta que lo tenías instalado podían pasar hasta 2 semanas. Ese es el estándar del mercado. Sí. Ese cliente hoy día de Liverpool compra el producto, yo tengo la información y mi plataforma hoy día digamos, de front-end, la hemos flexibilizado para generar plataformas cobrandeadas o white label, de tal manera que ese cliente hoy día de Liverpool ya no lo llama un número 800, entra a una plataforma web app tipo Uber, pide su servicio y hoy día nosotros cerca del 10% de los servicios que le brindamos de instalaciones a Liverpool son ejecutados el mismo día que el cliente tiene el producto. Y el promedio de instalaciones que estamos generando hoy día es de 2 a 3 días. O sea, bajamos del estándar del mercado 14 a 3. Pero el cliente tiene todo un journey digital. Tiene todo un journey y un proceso. Y lo interesante de esto, para que veas cómo funciona todo este proceso, es que como yo sé el producto que compró el cliente, ¿ya? La aplicación que tienen nuestros técnicos, nosotros hemos desarrollado una plataforma tecnológica para técnicos que es única. Ese técnico, cuando recibe su asignación y empieza el proceso de ejecución, nosotros lo guiamos por todo el proceso de ejecución, desde el momento que sale en ruta a la casa del cliente hasta que se termina. Y en ese lapso, nosotros al técnico le publicamos en la aplicación todos los protocolos de servicio y protocolos técnicos de la ejecución específica de ese servicio. Por ejemplo, si se va a instalar una lavadora, el técnico en su aplicación tiene todo el protocolo de instalación que tiene que ir completando. Nosotros alimentamos esta información en nuestro sistema, de tal manera que en tiempo real sabemos si el técnico ha cumplido con el estándar de instalación y eso nos permite garantizar ese servicio. Y adicionalmente toda esa data se compila y ya todo ese papeleo que implicaba hacer la orden de servicio, ¿cierto? Mandársela a la marca, etcétera. Todo ese proceso ya lo hemos digitalizado. Hoy día la marca de esa lavadora tiene en tiempo real, en el minuto que se cierra el servicio, tiene toda la orden digitalizada con todo el estatus de lo que se hizo y los informes, los reportes, fotografías, la firma digital del cliente, o sea, todo lo hemos tecnificado, por así decirlo. Eso es para que te des cuenta un poco hasta dónde hemos llegado y lo que hace diferente ahora. ¿Ya? Excelente. No, está, está genial. Este, ¿qué libro, podcast o video o qué recurso recomiendas muy seguido? Me estoy leyendo un libro que me llamó mucho la atención, lo empecé a leer y me ha encantado. Y yo creo que, y me llamó la atención porque creo que tiene mucho que ver con mi camino para llegar a México. Como te decía previo a la entrevista, evidentemente, sin duda estoy aquí por mi esfuerzo, el esfuerzo del equipo, por el apoyo inversionista, pero porque en este camino tienes que ir conectando puntos y tienes que hasta cierto punto crear tu propia suerte. ¿Ya? Sí, La suerte no existe. La suerte es consecuencia de la resiliencia, de tu trabajo, etcétera, que en algún minuto va a pagar. Entonces me pareció muy interesante, lo estoy leyendo, y se llama The Serendipity Mindset. ¿Ok? Que básicamente habla de cómo tú creas tu propia suerte. O sea, cómo tú, lo recomiendo muchísimo porque al final del día es un tema de actitud. Tú vas creando esas oportunidades y las creas a partir de ver que incluso en situaciones muy duras o complejas son momentos de oportunidad de cómo tú lo veas. Y ciertamente creo que refleja mucho de mi camino para llegar a México porque
Evidentemente, esto ha sido construir con mucha resiliencia, ¿cierto? Pasito a pasito para llegar acá. Y lo recomiendo mucho. Christopher Bush, creo que se llama el autor, pero de Serendipity Mindset tiene que ver mucho con esa mentalidad de decir, lo voy a lograr, voy a crear oportunidades y yo voy a crear mi propia suerte. Así que sí lo recomiendo bastante. Excelente. Y por último, ¿qué consejo le darías a Luciano de 20 años? Le daría tantos consejos que me haría falta otro podcast. Pero sabes que si lo tuviese que resumir en una sola cosa, yo creo que es no perder tu identidad, es tomar las decisiones siendo tú. A veces uno toma decisiones condicionado, pensando que está haciendo lo mejor, pero en definitiva uno no puede traicionar su propia personalidad y sus propios intereses. Creo que uno tiene que mantenerse auténtico, ¿cierto? En la medida de tomar decisiones. Eh, eh, y ese sería mi principal consejo para mí mismo. Y ahí en adelante muchos consejos más, pero eso me los guardo. Ok, excelente. Oye, Luciano, cómo podemos probar ahora servicios? ¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te seguimos? ¿En dónde andas? Bueno, a ver, hoy día tenemos dos formas de permitirle a nuestros clientes. Nosotros originalmente la aplicación de Ahora sin H, la puedes bajar, Ujú, está en todas las tiendas, pero ya migramos también a raíz de nuestra expansión al sector B2B, migramos también nuestro frontend ujú. a web app. Hoy día si entras a ahoraapp.com, ya puedes solicitar tu servicio vía web. Es muy fácil, como te digo, agendar un servicio literal te toma 10 segundos. Entonces, Ok, invito a todos que nos prueben. De hecho, en este momento tenemos una promoción en la cual la primera visita es sin costo, ¿ya? Con lo ok. cual puedes pedir el servicio, probarnos y, y como te decía, no tiene costo esa primera visita. Esa es la promoción que tenemos hoy día, Mm, así que aprovechenla. excelente. Y si ¿Ya? tienen algún contacto de algún cliente que puede ser o un prospecto, también adelante, ¿no? Que aquí Seguro, mucho founder escucha el podcast. sí, sí, y bueno, encantado de conectar a los que nos escuchen en este podcast. Si puedo ser de apoyo, ayuda o necesitan de algo, encantado, ¿no? De eso se trata, ¿no? De conectar y también apoyarnos. Eh, Siempre, como te he dicho, estoy muy agradecido a la gente que al final ha creído en nosotros, ¿no? A veces yo pienso hacia atrás y recibir un cheque de $1 millón de un inversionista, digo, wow, por esa, ok, o sea, que Sí, al final del día están confiando en ti. Al final del día el sí. producto eres tú, la empresa eres tú. Así que yo Ujú. encantado. Y la verdad es que te agradezco mucho la oportunidad, te felicito por lo que estás haciendo. Creo que, como te decía, esto aporta mucho al ecosistema y sin duda lo que pueda seguir aportando o ayudando, si me necesitas, encantado de la vida. ¿Ya? Y prueba el servicio, ya me cuentas. Excelente, excelente. Sí, claro que sí. Pues yo ahí te voy a aventar gente. Entonces sigan a Luciano Moya en LinkedIn y pues ahí que tiene toda la apertura de conversar con ustedes. Pues muchas gracias, Luciano. No, muchas gracias a ti, Raimundo. Éxitos también con tu podcast y encantado, ya. Muchísimas gracias.